Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal, bienvenidos a otro video. Yo soy Mari y les doy la bienvenida a este video. Y bueno, el día de hoy les voy a estar mostrando un tutorial de cabello, así que bueno, si ustedes están interesadas, les sugiero que sigan viendo el video y sin hacer más largo todo esto, comencemos. Como les dije ya en la introducción, el día de hoy les traigo un tutorial de... Creo que ya tenía rato que no les traía un video de cabello, entonces el día de hoy les quise hacer esto, quise compartirles porque les voy a estar mostrando el día de hoy cómo hacerse unas ondas en el cabello que creo que son las más fáciles de este mundo. Ahorita ustedes van a ver por qué les estoy diciendo esto. Entonces pues vamos a comenzar, pero antes que nada les quiero aclarar, porque luego después me dejan unos comentarios que entonces sí acepto que mi cabello está maltratado, pero bueno, pues lo único que tengo que hacer es cuidármelo y en eso estoy. Pero en este video no vamos a hablar de la condición de mi cabello, en este video les quiero hablar un poquito de cómo hacerse unas ondas bien fáciles, así que mejor les cuento lo que vamos a necesitar para hacer este tipo de ondas. Vamos a necesitar un peine, les voy a mostrar qué tipo de peine voy a estar usando y les voy a decir por qué. Voy a estar usando el día de hoy este tipo de peines que se los recomiendo para las que tienen el cabello como yo maltratado. Ya que te ayuda pues para que no se te corte mucho, no se te quiebre mucho en las puntas, ya que está un poquito separado lo que son los dientes, no sé cómo se les llama esto, pero está separado, entonces de esta forma como que no se te atora mucho y no te va a cortar lo que es tu cabello, no te lo va a estar quebrando, así que te recomiendo que utilices uno de estos si tú tienes tu cabello como yo. Vamos a ocupar entonces uno de estos. También vamos a estar ocupando unas ligas, y si ustedes son como yo que casi no tienen cabello o lo tienen súper delgadito, pues les recomiendo que utilicen unas ligas que son como estas, que son bien pequeñitas, son de las que usan para las niñas, entonces les recomiendo que utilicen unas de estas. Vamos a necesitar solamente dos. Ahora, si tu cabello es grueso o tienes demasiado cabello, pues sí te recomiendo que utilices una liga como estas, que son un poquito más gruesas y como que te detienen más el cabello. Ya que como te digo, si tu cabello es muy grueso, una liga de las pequeñas no te va a servir, así que pues te recomiendo que utilices una de estas. Luego lo siguiente es opcional, ya que a muchas creo que no nos gusta usarlo y tal vez por eso es que tenemos el cabello maltratado. Pero si tú te quieres aplicar lo que es un protector para el cabello, para protegerlo del calor de lo que vayas a estar usando, así que pues te recomiendo que utilices uno. Yo por aquí tengo pero el día de hoy no lo voy a estar usando, ¿no? Pero si tú te quieres cuidar tu cabello para que no se te maltrate más con lo caliente, pues sí te recomiendo que utilices uno. No importa la marca, creo que eso ya depende de tu gusto. Entonces pues así que ahora les voy a mostrar lo último que necesitaremos. Por último y menos importante, necesitaremos una plancha que es de estas, o una laciadora, no sé cómo la conozcas tú, pero vamos a necesitar una de estas, y tampoco importa la marca, la que tú tengas te puede servir. Yo tengo esa por aquí, les voy a estar dejando la descripción de esta máquina, donde la compré y toda esa información por ahí en la cajita de descripción del video. Si ustedes están interesadas, pues vayan a verlo. Entonces vamos a estar necesitando una laciadora como una vez que ya les mencioné lo que vamos a estar necesitando. Lo que vamos a hacer es que vamos a poner a calentar nuestra laciadora. La voy a estar prendiendo. A la temperatura que mi laciadora se prende es a la temperatura que la dejo, no le muevo, ya que no la quiero demasiado caliente, entonces a esa temperatura me gusta dejarla. Y si tu laciadora no calienta mucho, pues sí le puedes mover, le puedes subir, pero como les dije, yo la voy a estar dejando a esa temperatura que se prende. Por el momento vamos a estar dejando nuestra laciadora en paz. Vamos a hacer lo siguiente para después tomar la laciadora y empezar a trabajar con ella. Bueno, entonces mientras la laciadora empieza a calentar, lo que voy a estar haciendo es que voy a empezar a desenredar mi cabello. Como les dije, voy a estar utilizando este tipo de peine. Lo que empiezo a hacer es empiezo a desenredarlo para que al momento de pasar la laciadora me sea mucho más fácil de deslizarla. Entonces empiezo a desenredar el cabello así muy suavemente para evitar que se me corte. Y sí, como les dije, yo no tengo demasiado cabello, tengo súper poquito, pero pues eso es lo que tengo. Entonces pues bueno. Ok, una vez que ya hice eso, voy a estar haciendo lo siguiente. Voy a estar separando mi cabello a la mitad. Entonces pues ya tenemos aquí la mitad de este lado y la mitad de este lado. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a tomar nuestras ligas. Yo voy a estar ocupando de las ligas pequeñitas que les estuve mostrando al principio, ya que no tengo demasiado cabello. Entonces voy a estar tomando la liga.
Entonces ahora lo que voy a hacer es que voy a tomar el peine y voy a empezar a peinar mi cabello. Voy a empezar a hacer como que una coleta o cola, no sé cómo le llaman ustedes. Pero bueno, lo voy a traer el cabello hacia enfrente, lo voy a estar peinando así de esta forma. No sé si alcancen a ver. Creo que sí. Ok, una vez que ya tengo el cabello de esta forma, lo que voy a hacer es que voy a tomar la liga y me la voy a estar poniendo acá para detener el cabello. Ok, ahí tenemos pues el cabello así de esta forma y voy a estar haciendo lo mismo de este lado. Ponemos la liga aquí y no es necesario de que la liga quede demasiado apretada, solamente queremos como que sostener el cabello, no necesitamos apretar mucho. Entonces una vez que ya tengo esto acá de esta forma, lo que vamos a hacer es que vamos a tomar nuestra laseadora y vamos a empezarla a pasar en el cabello. Y ahora sí viene lo más divertido y lo más loco, porque ustedes van a ver qué fácil es obtener unos rizos súper rápido y súper sencillo. Entonces ahora sí voy a tomar la laseadora y lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a estar colocando la laseadora aquí, casi llegándole como donde están las ligas, pero obviamente no llegándole a las ligas. Vamos a evitar tocar las ligas con la laseadora, pero sí vamos a tratar de que pongamos la laseadora lo más pegado que se pueda a lo que es esta área. Entonces colocamos la laseadora así, cerramos y apretamos y vamos a empezar a girar, y esta vez vamos a empezar a girar hacia atrás y vamos a empezar a deslizar hacia abajo, pero vamos a sujetar la laseadora y vamos a apretar en esta área. Deslizamos muy lentamente y apretando aquí en lo que es la orilla de la laseadora. Vamos a ir muy lentamente y vean. Ahora si ustedes quieren unos rizos un poquito más apretados, lo que pueden hacer es pasarla nuevamente, hacer lo mismo y les voy a mostrar. Vamos a volver a hacer lo mismo, ponemos la laseadora aquí en lo que es el principio del cabello y empezamos a deslizar lentamente, llevándolo hacia puntas, pero presionando en la orilla de la laseadora, y así vamos a ir deslizando lentamente. Y vean, ahí tenemos ya lo que es nuestro primer lado, así que voy a estar haciendo lo mismo de este lado. Voy a colocar la laseadora muy pegado a lo que es la liga, pero sin llegarle a obviamente a la liga. Lo que voy a hacer es que voy a presionar y voy a empezar a deslizar hacia abajo muy lentamente, porque como ustedes ven, si tenemos pues más cabello de lo que tendría que estar adentro de la laseadora, entonces pues sí creo que le cuesta un poquito más de trabajo como que hacerlo de una pasada y súper rápido. Entonces vamos a empezar a deslizar lentamente hacia abajo, sujetando la laseadora y sí como que un poquito girándola también. Este lado sí me cuesta un poquito más de trabajo, y también pues esa es otra de las cosas, pues sí batalla un poquito más de este lado. Entonces voy a volver a pasar la laseadora aquí de este lado también. Ok, ahí tenemos nuestro rizo de este lado. Como les dije, pues de los dos lados no me va a quedar exactamente igual, así que esa es otra cosa que luego me empiezan a decir: no te quedó de los dos lados igual, pero no nos queda nunca igual de los dos lados. De un lado nos puede quedar un poquito más arriba, más abajo, con un poco más de volumen o un poquito más plano, pero la verdad es que nunca nos queda igual. Así que para todas aquellas chicas que luego empiezan a decir, pues no sé, tal vez yo soy un poquito rara, no me queda nunca igual. Entonces ahora que ya tengo el cabello de esta forma, ya que tengo los dos rizos,
listos, lo que voy a hacer es que voy a remover las ligas. Y voy a hacer esto, voy a remover las ligas, pero voy a empezar como que a tirar mi cabello hacia enfrente, de esta forma. Y queremos el cabello así, de esta forma. Ahora lo que voy a hacer es que voy a empezar a pasar mis dedos por todo el cabello, así como para juntarlo. Entonces ya que hice esto, lo que voy a hacer es que voy a regresar mi cabello hacia atrás. Y así es como se verían estos rizos. Ya solamente acomodamos así. Y vean, así es como lucen los rizos haciéndolos de esta otra forma que les mostré el día de hoy. Ya solamente si tú quieres como que un poquito más de volumen en esta parte, pues si te pondrías como que algo para darle un poquito de volumen. Yo creo que me voy a estar aplicando algo, la verdad sí creo que necesito un poquito de volumen en esta área. Entonces les muestro lo que voy a estar aplicando yo. Y también esto ya es extra y es opcional. Pues yo como quiero un poquito de volumen, voy a estar aplicando esto que es un polvo para darle volumen al cabello. Esto me lo estuvo enviando Sexy Hair. Entonces voy a estar utilizando el día de hoy. Voy a estarlo aplicando y voy a empezar a separar mi cabello así. Y lo único que voy a empezar a hacer es aplicar esto. Este polvo es muy bueno para darte volumen y no es necesario aplicar demasiado. Además la cantidad que viene en este frasco te dura por mucho tiempo. Entonces este producto se lo recomiendo también mucho. Una vez que ya apliqué eso, vuelvo a hacer nuevamente lo mismo. Voy a regresar mi cabello hacia enfrente. Voy a estar volteando mi cabello. No sé cómo explicarles, pero aquí les muestro. Voy a estar haciendo mi cabello así. Y lo único que voy a empezar a hacer es como que empezar a sacudir el cabello. Y una vez que ya hice eso, voy a regresar el cabello a su lugar. Y ya así es como se ve. Vean, sí se ve como que un poquito más de volumen y así es como luce. Y bueno, es de esta forma como se ve el resultado final. Así es como luce. Como les dije, de los dos lados no se ve exactamente igual, pero pues bueno, eso es algo que creo que es normal. Así que pues espero que les haya gustado el video. Como les dije, esto es muy fácil de hacer. Es súper simple, pero también es importante mencionar que si tú no tienes mucha práctica, pues sí te va a tomar como que un poquito más de tiempo, pero practicando vas a lograr el resultado. Así que espero que te quede mucho mejor que a mí, que te queden mucho más bonitos los rizos. Y pues entonces nos vemos muy pronto. Eso es todo por este video, así que las veo muy pronto y no olviden que las quiero mucho. Y antes de irse, no olviden de suscribirse al canal. Y no olviden de regalarme un like para que YouTube pueda recomendar más mis videos. Y también, por supuesto, si ustedes me pueden ayudar compartiéndolo, les agradecería mucho. Entonces, pues nos vemos muy pronto. Las quiero mucho y hasta la próxima. Bye.